Y fíjense que con todo este tema de la reforma hacendaria tenemos el día de hoy en el estudio a Carlos Montiel Solana, presidente de la Coparmex aquí en Puebla. Te saludo, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Héctor, un gusto saludarte y primero y antes que nada felicitarte por este nuevo proyecto en el que estás incursionando. Te agradezco mucho, Carlos. Lo haces muy bien además. Gracias, hombre, de eso estamos empezando. Pues mira, Carlos, quería preguntarte de entrada, muchos años atrás la Coparmex, el Consejo de Coordinación Empresarial en Puebla y a nivel nacional han pedido una reforma hacendaria. Correcto. El día de ayer ustedes, como Consejo de Coordinación Empresarial aquí en Puebla, como parte, Coparmex es parte del mismo, se pronuncian a decir que los senadores o los legisladores no voten por la propuesta del presidente Peña Nieto. ¿Por qué es esto? Mira, son varias razones, Héctor. En primer lugar, y como lo dice ciertamente, Coparmex específicamente, y me parece que todos los organismos empresariales adheridos al Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, siempre hemos pugnado por una verdadera reforma hacendaria. Creemos que las misceláneas fiscales que a través de los años y en los últimos años se han venido dando, no resuelven de fondo el problema financiero y hacendario de nuestro país. Pero siempre hemos hablado de una reforma hacendaria que tenga un sentido social por un lado, pero que por otro aumente la base de contribuyentes. Una reforma hacendaria en donde verdaderamente todos los mexicanos o todos los que nos dedicamos a algo contribuyamos en función de nuestros ingresos al erario público de la nación. Y desgraciadamente lo que ha presentado el presidente Peña Nieto como iniciativa de reforma hacendaria, consideramos que no cumple con estos dos requisitos básicos. ¿Por qué no cumple específicamente? Lo más importante para que la gente comprenda. Son muchísimas cosas, Héctor. Yo me centraría en primer lugar a que no se dice cómo se va a distribuir ese ingreso que están buscando adicional. O sea, es social, pero no se dice específicamente en qué. ¿En qué? Okay. ¿No? Y recordemos al auditorio que el 67% del presupuesto se va en gasto corriente. ¿Qué quiere decir gasto corriente? En sueldos de funcionarios, en la operación y los sueldos de los funcionarios federales. Creemos que no hay un esfuerzo de parte del gobierno federal que nos diga ellos qué van a hacer para que verdaderamente sean más eficientes. No hay en la iniciativa, no se toca el tema de transparencia y de rendición de cuentas, por ejemplo, que los mexicanos, con toda honestidad, estamos ya un poquito hartos, permítame la expresión, sí, de ver que políticos van y vienen y cuando entran con un peso y cuando salen con mucho dinero, ¿no? Entonces creemos que ciertamente el gobierno federal requiere mucho más recursos, requiere para salud, para infraestructura, para gasto social, pero también requerimos de parte del gobierno federal un esfuerzo que nos demuestre que ellos están dispuestos también, digamos, a poner un granito de arena en cuanto a transparencia y rendición de cuentas y apretarse el cinturón, digamos, en el gasto, o sea, para que sí, sea te damos más impuestos, eficiente, te damos un poco más, pero tú dinos en qué lo vas a gastar, ¿no? Así Un es. poquito esa es la sintonía. Y perdón, Carlos, ¿a quién afecta más? Si se diera esta reforma, ¿a quién afecta más? Mira, curiosamente, se puede pensar que los más afectados son las empresas. Y debo decirte que no. En este caso no. En este caso no. Con esta reforma hacendaria, quien más sale afectado, desde luego son las micro, pequeñas y medianas empresas, pero fundamentalmente el trabajador, la persona que todos los días se levanta, va a su trabajo, tiene un sueldo que le permite vivir, digamos, en una honrosa medianía, que manda a sus hijos a la escuela. Ese va a ser principalmente, esas personas son las principalmente afectadas. Por lo tanto, creemos que además el momento que vive el país, Héctor, en una desaceleración que está comprobada, que en todos los medios de comunicación, los amigos que nos ven y nos escuchan lo pueden constatar, no conviene hacer una reforma de este tipo. Más bien, lo que estaríamos preocupados en este momento es por cómo reactivar la economía de nuestro país, y no es poniendo más impuestos, insisto, a los mismos de siempre, porque en esta reforma no se aumenta de ninguna manera la base de contribuyentes, cómo van a resolver el problema y van a reactivar la economía de este país. Por un lado, nomás como para terminar, mi estimado Carlos, por un lado,
transparentar el gasto, nos afecta a todos, afecta a mucha base, pues a los empleados muchas veces de las empresas. ¿Por qué? Porque también puede haber recortes, porque puede haber, ni siquiera aumento de salarios en algún momento, si es que hay más impuestos, ¿no? Te paso un dato, Héctor. 2 armadoras, voy a omitir sus nombres, ya habían anunciado la instalación en México de su planta. Acaban de anunciar una, lo deja en stand-by, vamos a esperar a ver cómo se da la reforma, y otra definitivamente ya metió reversa y dice, no me quedo en México, me voy a otro lugar donde me den mejores condiciones para la inversión. Es una lástima, nos invade también en términos de competitividad. Así y es. esperemos que se den las mejores decisiones. Creo que lo que ustedes están mencionando es muy valioso y esperemos que sea escuchado por los legisladores y tomen la mejor decisión. Ese es el objetivo, Héctor. Carlos, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a ti por la entrevista. Gracias, nos estamos viendo. Gracias.